Seguimos en Desde la Fil y hoy me honra mucho presentar a un escritor fundamental, alguien que queremos mucho todos porque nos ha compartido historias muy valiosas acerca de esa otra parte de México que desconocíamos. Francisco Martín Moreno, sea usted bienvenido a Desde la Fil. Muchas gracias, te agradezco muchísimo y gracias por esta invitación y hablar con tu enorme audiencia. Y hoy nos comparte un libro que se llama México Secreto, Telegrama Zimmerman, 100 años. ¿Qué fue el telegrama Zimmerman? El telegrama Zimmerman fue un telegrama que, como su propio nombre lo dice, lo envía el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, que se llama Arthur Zimmermann. Arthur Zimmermann, por instrucciones del Kaiser Guillermo II, le manda un telegrama al presidente Carranza y le dice: señor presidente de la República, vamos a hacer una alianza Japón, Alemania y México para declarar la guerra a los Estados Unidos. Cuando ganemos la guerra entre los tres países, yo, el Kaiser, me comprometo a regresarle a México, Texas, Arizona y Nuevo México. California y el Canal de Panamá será para los japoneses. Lo último que pensaban los alemanes, que tenían sus códigos encriptados y doblemente encifrados, es que alguien pudiera descifrarlos. O sea, la insolencia teutona en este caso ya era sorprendente, porque dicen: nosotros somos perfectos, nadie puede saber absolutamente nada, y mandaban el telegrama con una gran confianza, sin suponer que la inteligencia inglesa los interceptó, los desencriptó y los descifró, y le mandaron el telegrama al presidente Woodrow Wilson de los Estados Unidos, y Woodrow Wilson, furioso, ordena que el telegrama se publique en todos los periódicos de la Unión Americana. Y se publica en todos los periódicos de la Unión Americana a través de la Associated Press. Y entonces se armó un escándalo tremendo en Estados Unidos, sobre todo en la frontera, porque le echaban gasolina a los mexicanos, los tejanos, y la gente de Arizona y Nuevo México, bueno, le echaban gasolina y luego les prendían cerillos, porque decían: estos territorios jamás volverán a ser mexicanos, nunca, pase lo que pase, lo vamos a defender con la vida, con lo que sea, ¿no? Entonces el escándalo fue mayúsculo. Y el presidente Wilson decía: yo creo que esta es una estrategia de la inteligencia inglesa para hacerme entrar en la guerra, y yo no quiero entrar en la guerra. Porque él, toda su campaña de reelección, decía: no entraremos en la guerra europea. Y la Primera Guerra Mundial, yo lo he dicho, fue una guerra que no fue nada convencional, rompió todas las ideas de una guerra previa, porque empezó a generar índices de violencia, niveles de violencia jamás vistos, sí. Gases tóxicos. Entonces el miedo de participar en una guerra como esa era enorme, y en un continente ajeno como era el americano. Entonces ese escenario en el que México se vio indirectamente involucrado por la cercanía con Estados Unidos nos puso en el ojo del huracán, en cierta forma. Así es, porque finalmente, cuando el presidente Wilson dice: yo necesito una prueba contundente de que el telegrama es real, porque si no es una estrategia de los ingleses y es una gran mentira. Y tres días después, el secretario de Relaciones Exteriores de Alemania, Arthur Zimmermann, en el Reichstag, en el Parlamento alemán, confiesa que él mandó el telegrama. Yo mandé el telegrama, yo me responsabilizo, y es cierto, sí lo envié y sí es real. Y en ese momento Estados Unidos le declara la guerra a Alemania, porque no podía permitir Estados Unidos que estuvieran conjurando al sur de su frontera, y menos con sus vecinos. Entonces, además ya había otro argumento, que era la guerra indiscriminada submarina, porque los submarinos alemanes estaban hundiendo los barcos norteamericanos que llevaban víveres, pero claro, tampoco podían permitir los alemanes que tangencialmente entraran así los yanquis en la guerra. El hecho real es que estalla la guerra y México fue el detonador de la Primera Guerra Mundial. Pues creo que la recomendación de forma contundente es Francisco Martín Moreno, México Secreto, 100 años del telegrama Zimmerman. No pueden dejar de leer este libro, que sin duda tiene todas las matices de una novela apasionante, y sí, es la vida real. Es la vida real, porque además tiene pues muchos pasajes eróticos, amorosos, de los cuales no se lo digas a nadie, ¿no? Pero yo fui protagonista, ¿no? Entonces, no nada más es una historia de espionaje, y no es una historia política, militar, diplomática, económica,
se desarrolla en Rusia, se desarrolla en Inglaterra, en el cuarto 40, en el cuarto 40 es donde descifran el telegrama, se desarrolla en Washington y obviamente en la Ciudad de México y en Tokio. O sea, es un circo de 6 pistas, ¿no? Claro. Y lo importante ahora también destacar que pues México Secreto sigue siendo vigente el día de hoy. ¿Por qué? Porque no es nada difícil aseverar que el presidente Putin va a tratar de intervenir ya no con telegramas, sino a través de las redes sociales en las elecciones del año que entra, como ya lo hizo en los Estados Unidos. Y por eso el presidente Obama corrió a 27 diplomáticos, entre comillas, rusos, la última semana de su gobierno. Ya vimos el escándalo que hay con los rusos en Estados Unidos. Ya vimos cómo influyó en el Brexit. Ya vimos cómo lograron colocar 94 curules del partido neonazi en Alemania. Todo esto gracias a Putin. Entonces, él quiere crearle un conflicto al presidente Trump aquí en México y en Centroamérica, apoyado con Maduro. ¿Por qué crees que a Maduro le dio ahora 3.500 millones de dólares? Que sabe que nunca los va a recuperar. Es el valor de una red poco regulada como son las redes sociales. Que esa libertad de la falta de regulación favorece a tantos intereses. El problema es cómo lo regulas. Así es, porque es una red internacional. Entonces, es cierto, es un gran tema. Es un gran tema. Creo que será un libro próximo de Exactamente. Francisco Martín Moreno. No me tardo. Será un gusto que esperaremos ese libro de veras con mucho gusto. Sí, porque ya viene. Esperemos. De verdad, gracias, muy honrados en que nos acompañes nuevamente en Desde la FIL. Eres una persona que siempre nos engalana el programa. Muchas gracias. Es una dicha platicar contigo. Igualmente, te agradezco mucho y aquí estoy a tus órdenes para cuando tú lo necesites. Ya lo saben, la recomendación es Francisco Martín Moreno, México Secreto, 100 años del telegrama Zimmermann. Es una edición conmemorativa de un libro que se escribió hace 15 años, pero vale la pena porque de veras está preciosa la presentación. Vengan a la FIL, encuentren este libro y disfruten un momento de la historia muy poco conocido. Hoy a las 6 de la tarde lo presento. Perfecto. Hoy a las 6 en el Salón 4 de la FIL. Regresamos a Desde la FIL porque tenemos muchas cosas muy importantes que compartir.